Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas tengan amigos de la Cabra Negra. Sean muy bienvenidos a una emisión más de esta aquelarre que la Cabra Negra trae para todos nosotros en este bosque de conocimiento. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es un tanto desconocido, un tanto terrorífico y sobre todo un tanto enigmático, sobre todo porque al día de hoy, todavía no hay una explicación satisfactoria a lo que ocurrió en este lugar, ¿no? Sin duda, una de las épocas o una de las situaciones más complejas en la historia de la humanidad son sin lugar a duda las guerras, no solamente por las muertes que implica, sino por todo el misterio que una situación de esta índole pudiera llegar a causar. Nos referimos a los experimentos de los gobiernos, a las atrocidades cometidas por cada bando con las personas civiles, pero más aún a todos aquellos demonios que se pueden despertar en cada guerra. Y es que, no es un secreto que durante los periodos de guerra se presenten situaciones esotéricas, holísticas y sobre todo sobrenaturales que son exploradas por los gobiernos, ¿no? La apertura de portales, el llamado a los que están dormidos, los demonios despertados o los demonios que llegan a ser evocados, son historias que rodean cada una de las guerras. Sin duda también una de las guerras más importantes en esos aspectos, pues fue desde luego la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que dio lugar a cientos y cientos de historias de toda índole, ¿no? Es decir, desde las más humanitarias y desde aquellas que se presentaban como gestas heroicas hasta las más macabras y oscuras anécdotas, ¿no? Aquellas historias que desde luego dan a la guerra un toque macabro, un toque de misterio, un tanto inexplicable que llega a ser de esa manera hasta nuestros días. Bueno, pues dentro de todo ese mundo de guerras que la humanidad ha visto y que no han sido pocas, la Segunda Guerra Mundial es sin duda un fenómeno sumamente interesante, pero a veces aterrador, pues esconde entre sus abundantes y muy secretas historias una gran cantidad de horrores sangrientos y salvajes, y muchos de esos secretos de naturaleza sobrenatural, fenómenos que están destinados a perturbar a cualquier persona que se atreva siquiera a adentrarse un tanto seriamente en el tema de lo sobrenatural en la guerra, pues se encontrará con situaciones que son capaces de enloquecer a quien de verdad se meta en estas investigaciones, ¿no? Horrores anónimos que permanecerán ocultos ante las mentes de quienes creen que todo fue un horrible holocausto. Bueno, pues hubo cosas del más allá, y es ese más allá el que se fusiona con los grandes misterios que hasta el día de hoy pues jamás han podido ser resueltos, y desde luego pues esto da paso a un culto, o a quienes lo sufrieron dentro de la gran Segunda Guerra Mundial, pues ocurriría una pequeña guerra que, si bien, como les mencionaba al principio, es un tanto desconocida o no tan popular. Se trata de un enfrentamiento entre Finlandia y la Unión Soviética, ¿no? Una guerra de la que apenas se tiene conocimiento, que fue llamada o es conocida como la Guerra del Invierno, una guerra que duró apenas 3 meses, ¿no? En la que los soviéticos pues ganaron con una victoria muy pírrica, ¿no? Con un triunfo muy pírrico. Pero pues esto debido a que los soviéticos pues intentaban invadir el país, que finalmente terminaron invadiéndolo, pero pues bueno, Finlandia no era un sitio fácil, era
un espacio sumamente difícil, un desierto helado en su mayor parte, una tundra totalmente blanca, muy fría, pero además contaba con grupos de soldados de élite que estaban altamente entrenados en el terreno y en las condiciones climáticas del lugar. Estos soldados conocían a la perfección el terreno y por supuesto las condiciones climáticas de estos lugares, ¿no? Así pues, el 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética, sin previa declaración de guerra, pues invade el vecino y helado territorio de Finlandia, dando inicio a la denominada Guerra de Invierno, 3 meses después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo, es decir, el ejército ruso, comenzaría a batirse en los helados campos de batalla de la pequeña nación finesa, enfrentándose contra un reducido pero muy tenaz ejército local que, por supuesto, ayudados por el invernal clima que ellos conocían a la perfección y por toda la geografía del local, pues le darían bastantes dolores de cabeza a los invasores. Y es que durante esta guerra, hubo múltiples episodios que resultaron pues mostrarse con matices muy escalofriantes y también muy aterradores, que han permanecido a través del tiempo, sobre todo entre las personas que narraron en la antigüedad, pues haber vivido todas estas situaciones, ¿no? Aquellos que llegaron a saber de primera mano estas historias, pero que también al mismo tiempo pues resultaron historias desconocidas para la mayor parte del público. Y uno de esos casos así sumamente impactantes y aterradores es el que la cabra negra desea traer hoy para ti. Un caso escalofriante es el que deseamos darte a conocer hoy. Un fenómeno que, como ya debiste haber adivinado, pues tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, justo en una etapa oscura de la guerra de la que no se habla, una etapa que no ocupó las portadas de grandes revistas de la época y que no aparecen los grandes documentales que hacen referencia a este tema. Pero para adentrarnos en este tema, pues es un tanto necesario ponernos en contexto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Conociendo bien así la situación que imperaba en aquel helado lugar cuando inicia la guerra o cuando empiezan los conflictos que dan inicio a ella, nos encontrábamos aproximadamente entre noviembre de 1939 y marzo de 1949, fechas en las que pues se desarrollaba la llamada Guerra de Invierno, una guerra que se llevó a cabo entre los soviéticos contra los finlandeses. Pues bien, ocurre que en los años en los que esta guerra se encontraba desarrollándose, la Alemania nazi de Hitler no era pero para nada la única nación que tenía planes de expansión y de conquista, ¿no? De la misma manera, los rusos tenían también sus planes y estos ya habían fijado como un objetivo la conquista de los países bálticos, y por ello supusieron que Finlandia no representaría problemas debido a la superioridad armamenticia y a la superioridad de soldados que Rusia tenía. Sabían, por supuesto, que se trataba de una presa fácil para iniciar con la conquista, y entonces es así que inician con esta empresa aprovechando las hostilidades que ya se habían iniciado en aquella Europa, ¿no? Casi en secreto iniciaron esta empresa, pero por supuesto había algo con lo que ellos no contaban: la orografía, el clima del país invadido, y además de ello, pues los soldados de la resistencia, que si bien eran pocos, conocían a la perfección el terreno y estaban totalmente acostumbrados a ese clima. Así que pues ellos bloquearon los caminos, bloquearon las carreteras, y con esto hicieron sumamente lento el avance del ejército ruso, mientras pues el clima gélido golpeaba a sus tropas, ¿no? Así pues, los soviéticos llegaron a desviar su ataque a la parte norte del país, ya que pues ellos pensaban que esa era la parte menos poblada, y que además, bueno, por ser la parte menos poblada, pues podrían encontrar menos resistencia y también que se encontrarían con menos defensa, ¿no? De esta manera, pues el ejército invasor decide dividirse en 2 secciones. Sin embargo, estas 2 secciones, debido a la premura de salir de ese lugar, es decir, como ya les habían cerrado caminos, bloqueado carreteras y demás, bueno, pues les surgía salir de ahí porque sabía que los estaban acorralando, y entonces dividen al ejército en 2 partes. Pero
por las ganas de avanzar rápidamente e ir ganando terreno, fueron estas dos divisiones o estas dos partes del ejército fueron seleccionadas de la peor manera. No habían ni las mejores personas en cada división, ni las más necesarias, ni además las personas más experimentadas, ¿no? Es decir, las divisiones se armaron pobremente y además negligentemente. Pero pues aún así, sabiéndose que tenían mucho armamento y muchos soldados, emprenden el camino hacia el norte, hacia su primer objetivo, que según inteligencia debería de ser el puerto de Pétzamo. Una vez que estuvieran establecidos ahí, en esa localidad, llegarían a un pueblo más grande llamado Rovaniemi, donde supuestamente, al tener estos dos sitios asegurados, es decir, el puerto de Pétzamo y la localidad de Rovaniemi, pues podrían controlar el paso franco y acelerado hacia la capital, es decir, hacia Helsinki, asegurando con esto pues la caída del país y la conquista del territorio. Y así pues emprenden el plan desde estas dos direcciones diferentes. Estas dos divisiones pues se dirigieron a Pétzamo, pero lo único que los separaba de su posición y del puerto era una zona de muy espesos y muy frondosos y cerrados bosques, un terreno espeso y muy difícil de atravesar, tanto por la nieve como por la maleza, como por lo cerrado de los árboles. Es decir, era un terreno sumamente difícil para ellos. Además, lo atravesaba un ancho río con aguas a temperaturas congelantes. Esta zona boscosa se encontraba dentro de una población llamada Ívalo. Los soviéticos, enfrentándose a todo esto, pues estaban avanzando y estaban logrando su cometido. Así se extendieron por el país, alarmando a los gobernantes y desde luego que también estaban alarmando a la población, que se encontraba a la expectativa de qué era lo que estaban haciendo los rusos, ¿no? La mayor parte de las tropas finlandesas pues estaban defendiendo el Istmo de Karelia, un lugar que resulta ser el punto de entrada desde Rusia, por lo que pues las tropas no podían desplazarse por ese lugar para defender el territorio que ya habían perdido. Sin embargo, no todo estaba perdido. Los finlandeses tenían siempre tuvieron un as bajo la manga y sabían que tenían la ventaja al estar en su tierra, y así tomaron una decisión que resultaría decisiva en la batalla. En esta estrategia de contraataque estaría al mando del general Mannerheim, quien casualmente pues llevaba 25 años en el ejército soviético, pero ahora servía a los finlandeses y por supuesto que conocía a la perfección todas sus tácticas, ¿no? Además de los métodos que iban a emplear. Entonces él sabía, sí, por supuesto, que se encontraba en gran desventaja de armamento y de efectivos que pudieran poner a disposición en esa batalla, así que pues tuvo a bien el tener que idear una estrategia que tenía que ver con algo que acabara con el enemigo, no solamente por las armas ni por el número de soldados, sino tenían que acabar con ellos de manera física, psicológica y emocional. Y quizá esta haya sido la mejor herramienta que utilizaron, quizá haya tenido mucho que ver en los fenómenos que se presentaron posteriormente. El primer paso de su estrategia era dividir los recursos bajo una técnica llamada Mod Ruski. El Mod Ruski es una estrategia que se llegó a utilizar en la guerrilla española contra las guerras de Francisco Franco, y bueno, pues se trataba de pequeños grupos de guerrilla que realizarían ataques muy cortos y muy salvajes y muy certeros. Es decir, eran pequeños grupos que se situaban alrededor de los destacamentos y atacaban por todos los flancos. Es decir, hoy atacaban por el norte, mañana por el sur, al otro día los atacaban por otro de los flancos, pero sus ataques tenían que ser muy rápidos, muy agresivos. Es decir, no atacaban con disparos, sino entraba todo un contingente a volar un tren, o aventaban cargamentos de dinamita en donde almacenaban la comida. Es decir, muy agresivos, muy salvajes, pero además tenían que ser muy rápidos para que no les dieran tiempo a que se armaran, a que se recuperaran, y escapaban por un lado del bosque para que cuando fueran a buscarlos en esa dirección, pues al día siguiente los atacara el otro contingente. Entonces se colocaban como pequeños montes de leña alrededor de una fogata dispuestos a ser utilizados. Esto es lo que quiere decir el Moti Ruski. Bueno, pues los ataques eran seleccionados
y a veces al azar, y se hacían para dividir en partes cada vez más pequeñas y más aisladas a las tropas de los enemigos, muy por el contrario de lo que ocurría con los rusos, que estaban formando divisiones, que no tenían experiencia, que estaban tratando de atacar con con un plan, con una estrategia. Los soldados finlandeses, no, ellos eran soldados entrenados, soldados de élite, que realizaban ataques, si tú quieres, al azar, pero quirúrgicos, precisos y formados, y además equipados a conciencia para los duros climas que imperaban en el lugar, ¿no? Además conocían a la perfección el terreno, lo cual, por supuesto, que les daba una gran ventaja sobre el escueto número de soldados que ellos eran. Eran tan certeros los ataques que a estas tropas se les terminó denominando los motis, ¿no? De acuerdo a esta técnica llamada el moti ruski, los pequeños grupos de élite fineses pues fueron llamados los motis, por esta técnica que ellos estaban usando, ¿no? Y así, al parecer, cuando la batalla pues ya estaba perdida, es decir, había muchas bajas, y la pérdida ante un grupo menor, es decir, a un grupo mucho más pequeños que ellos, pues era muy, muy significativa. Sin embargo, algunas fuentes dicen que se les dio la instrucción a los habitantes de las zonas cercanas, es decir, a todos los habitantes del puerto de Pétzamo y de esta región que estaban tomando, la región de Rovaniemi, se les dieron instrucciones de que propagaran por todos los medios los rumores y las leyendas contadas y que se creían reales sobre los horrores ocultos en los bosques. Se les dijo que hablaran sobre las bestias demoníacas que los ancestros respetaban, que hicieran mucho hincapié en aquellas entidades que la gente dejaba vivir en soledad en los bosques y que no los molestaban. Debían de hacer llegar a los oídos de los rusos, a los oídos del enemigo, los horrores del bosque en el que ellos estaban encerrados. Y esto en gran parte, primero porque tenían la certeza de que los soviéticos eran supersticiosos en extremo, y en segunda porque ellos en verdad creían en estas deidades de los bosques. Entonces la orden, la instrucción era que los civiles corrieran esos rumores, y así se hizo. Se empezaron a correr los rumores, se repartieron panfletos, se tiraron hojas con las leyendas muy cerca de los destacamentos rusos, es decir, estos grupos de soldados finlandeses se acercaban lo más que podían a los destacamentos rusos por las noches y aventaban estos panfletos en el piso cerca de los campamentos para que los rusos pudieran leerlos. Entonces se aventaban estas hojas con las leyendas y pues la gente hablaba de ello, y quizá con gran seguridad fueron todos estos factores en conjunto lo que llegó a consolidar en gran parte un episodio en concreto, que es el que deseamos narrar en La Cabra Negra desde un principio y del que hablamos al inicio de este podcast. Sin embargo, pues ahora, ya que estamos en contexto de lo que estaba ocurriendo, pues podremos entender lo que se veía venir poco a poco. Después de la guerra psicológica, la escasez de víveres, el miedo a las leyendas y los ataques certeros por parte de los motis, el ejército ruso pues estaba prácticamente resquebrajado. El grupo más numeroso de la división continuaba lentamente su andar hasta que una tarde llegaron al puerto de Ivalo, uno de los lugares claves para asegurar el acceso, y aunque ya habían sufrido varias bajas por los ataques de los finlandeses, se sentían un tanto seguros, tanto así que decidieron acampar en ese lugar que ellos sentían que estaba seguro, que ya lo habían asegurado, que era pues que no iban a encontrar soldados de la resistencia ni nada, que pensaban que ese lugar ya estaba conquistado. Sin embargo, muchos fueron los lugareños que se acercaron a la división de los rusos a decirles, o más bien aconsejarles, que no debían de dormir ni de acampar en el interior del bosque, que debían de hacerlo, pues no sé, en las plazas, en los claros cercanos a la ciudad, o en las carreteras dispuestas para ello, en el centro del pueblo o en cualquier otra zona que fuera despejada. Los mismos habitantes del lugar les dijeron que ninguno de sus pobladores, es decir, ninguno de los finlandeses, se atrevía jamás a adentrarse en el bosque en la oscuridad de la noche. Incluso decían que preferían morirse de hambre o de frío
antes que salir a cazar o a cortar leña en esos espesos bosques. Apenas llegaba el atardecer y el bosque debía de estar totalmente desierto. El coronel, por supuesto, pensando que se trataba de una trampa o de engaños para capturarlos, hizo caso omiso a las advertencias de los lugareños, pues pensaba que lo que deseaban era colocarlos en un lugar descubierto para que así fueran vulnerables por la noche. Así que, contrario a lo que se le había advertido, ordenó a su tropa adentrarse en las espesuras del bosque, en las zonas más inaccesibles de Íbalo, y ahí, lejos de las luces del pueblo, montaron un campamento. Se distribuyeron alrededor de este, montaron guardia, otros durmieron, pero muy lejos de lo que la división esperaba, jamás volvieron a ver la luz del día. Aquellos soldados aguerridos rusos valientes y fuertes terminarían masacrados, despedazados y muchos de ellos desaparecidos. Un grupo de los soldados de la resistencia finlandesa fue advertido del campamento que los rusos habían montado cerca de Íbalo, y con cautela y la información de inteligencia, pues en donde se encontraba el campamento, se dispusieron a salir a interceptarlos y capturarlos. Luego de la batalla que seguramente se vendría, la división finlandesa pues podría tener una pequeña victoria. Sin embargo, tardaron 2 días en llegar a la zona del campamento ruso, llegando a primera hora de la mañana, cuando apenas el sol se encontraba despuntando en las blancas y frías llanuras de Íbalo. Amenazaban con poder llegar sin ser descubiertos. Mientras avanzaba la mañana, ellos avanzaban con gran precaución y con mucho sigilo para que no pudieran ser descubiertos por los rusos. No muy lejos descubrieron el campamento ruso, y casi agazapados en la niebla y cubiertos por la nieve, avanzaron centímetro a centímetro esperando el ataque de los rusos. Sin embargo, mientras más se acercaban y más crecía la tensión, nada pasaba. Cada metro llenaba de tensión a los finlandeses, que prestos estaban listos para repeler el ataque. Un ataque que nunca llegó. Los finlandeses llegaron a pie, cautelosamente hasta el centro del campamento ruso, y ni un solo disparo sucedió. Es más, ni un solo soldado apareció ni les hizo frente. No se disparó un solo tiro. Sin embargo, se derramó una gran cantidad de sangre. Al llegar al centro del campamento, las tropas finlandesas se encontraron con el horror absoluto. A pesar de ser un grupo de soldados de élite altamente entrenados para las más aberrantes escenas de tortura, según las narraciones, las crónicas, la literatura y testimonios de la época, ni siquiera esos aguerridos soldados estaban preparados para el dantesco, macabro y aterrador escenario que encontraron en el lugar. No solo el olor a sangre y carne, el espectáculo era una carnicería humana prostrada frente a sus ojos. Por todas partes se encontraban partes humanas cercenadas. La nieve era de color rojo escarlata, totalmente roja, ensangrentada hasta hacer charcos rojinegros en algunas partes. Las casas de campaña estaban destrozadas, completamente hechas jirones de lona ensangrentada. De la misma manera, los restos de ropa de los soldados estaban hechas jirones. Todo era indicio de que una masacre se había llevado a cabo, indicios de una brutalidad extrema, y que ésta había sucedido en todas direcciones. Los cuerpos estaban mutilados, algunas cabezas arrancadas de su tronco mostraban rostros desencajados por el terror. Había cabezas sin quijadas, cuerpos carentes de extremidades, vísceras de los soldados colgadas en las ramas bajas de los árboles y tendidas entre los arbustos, manos enterradas en la nieve, piernas completas colgadas en las ramas de los árboles, mechones de cabellos con trozos de piel regados por todos lados, cuerpos congelados enterrados en la nieve. En el interior de las casas de campaña se mostraban encharcados de sangre casi congelada.
El escenario era en verdad aterrador, dantesco, macabro hasta la náusea. La totalidad de los soldados rusos había sido aniquilados de manera grotesca. No se encontró a ningún sobreviviente, ni en el campamento, ni en sus cercanías o lejos de él tratando de huir. Al parecer, el ataque fue tan rápido y estratégico que no dejó que se prepararan para nada, ni siquiera para huir. Por su parte, los finlandeses no daban crédito a la masacre que estaban viendo. Atónitos recorrieron con calma el campamento. Sabían que lo que estaban viendo, sin que se lo mencionaran entre ellos, superaba por mucho a una batalla militar. No era el resultado de una escaramuza por muy tácticamente que hubiera sido diseñada y desarrollada. Ninguna batalla militar, por cruenta que fuera, llegaría a esos extremos. No tenían alguna explicación para lo que estaba pasando. Esos cortes de tantos soldados debían de ser el trabajo de muchas manos entrenadas o de una gran fuerza sobrehumana que lo hubiera hecho. La naturaleza del ataque daba la impresión de que una fuerza desconocida, pero además súbita e inaudita, se había desatado sobre el enemigo con una extrema ferocidad, rabia y coraje sobre el campamento. Y los rusos, cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Nada pudieron hacer. A pesar de tener el armamento suficiente para frenar un ataque sorpresivo importante, pero las cámaras de los rifles de las pistolas y las reservas de armas y municiones se encontraban intactas según la bitácora del líder de la división rusa. La exploración del campamento ruso continuó por parte de los finlandeses y aunque ya habían visto gran parte del horror desatado en el campamento, nada los pudo haber preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Mientras se encontraban explorando el campamento buscando rastros de lo que hubiera podido haber pasado, llegaron a encontrarse, colgada de un árbol, una sábana gruesa y opaca. Pensaron que era un tipo de marcador para los demás, un tipo de bandera, y así lo pensaron hasta que se acercaron al árbol para quitarla. No era ninguna sábana ni ningún marcador. Se trataba de la piel extendida de un soldado ruso, piel que no había sido retirada del soldado con cuidado ni instrumentos de precisión. La piel había sido literalmente arrancada por unas manos del cuerpo del soldado mientras éste estaba vivo. La piel extendida de este soldado se registró en una fotografía que inmortalizó tan terrible suceso. Este cuadro de literalmente terror apocalíptico tuvo sus repercusiones buenas y malas. La noticia del extraño incidente y de las muertes de los soldados rusos y cómo estaban los cuerpos se regó como pólvora en las zonas de Ívalo y por supuesto llegó rápidamente a oídos de la otra división rusa que tras haber alcanzado la zona de catástrofe encontraban en un clarísimo estado de desmoralización y más aún con la división que la masacre produjo en los soldados. Así que inmediatamente la segunda división volvió a replegar renunciando a todo terreno que hubieran podido haber ganado. Y desde luego, con el temor de sufrir el mismo destino en el camino de regreso. La historia que acabas de escuchar, en realidad sucedió. No se trata de leyendas de guerra. La masacre de la división militar rusa fue real, sin tratarse de una batalla o de una guerrilla, de aquellas que suelen mencionarse en la literatura de la posguerra. La masacre o el terror de Ívalo de verdad sucedió, y lo más inquietante es que al día de hoy no ha podido ser explicada de manera convincente o con hechos fehacientes qué es lo que sucedió. Es un caso tan documentado y extraño como el del incidente de Dyatlov. Desde luego que hay muchísimas teorías o hipótesis que surgieron a partir del tema. Las hipótesis más conservadoras nos hablan de que ante la crudeza del invierno, la falta de suministros y quizá la desorientación y saberse perdidos en el gélido bosque, los propios soldados soviéticos se habrían vuelto locos atacándose entre sí, y quizá no se trate de un acto tan descabellado porque es sabido que en la guerra episodios como estos podrían suscitarse con escenas claras de canibalismo. Pero se trataba de escenarios más desolados y ataques menos cruentos. Jamás había sucedido lo que se presentaba en este lugar y al grueso de una división por completo. Además, entre los restos del campamento ruso se pudieron encontrar sacos, tiendas, suministros y alimentos todavía para varios días.
por lo que la hipótesis de la locura ha quedado descartada para la mayoría de los estudiosos del tema. La hipótesis más misteriosa señala que algo que ha hecho que esta historia cobre relevancia. Se habla de la existencia de una monstruosa criatura del folclore finlandés que precisamente se ha dicho durante generaciones que habita justamente las profundidades de ese bosque. La terrible Surma. La surma es una especie de bestia híbrida de varias especies, mezclando a un oso, un lobo y un hombre que posee terribles garras y colmillos. Y además tiene una fuerza descomunal. Se le conoce con un espectral nombre, el nada tranquilizador mote de El Guardián de Tounela. Tounela es el inframundo de los finlandeses. Tounela era la tierra de los muertos, un hogar o ciudad subterránea que era un sitio oscuro y exánime donde nadie dormía. Solo un chamán valiente podía viajar a Tounela en estado de trance para consultar la guía de los antepasados. Para viajar a Tounela, el alma debía cruzar un oscuro río. Si tenía una razón válida, entonces un barco vendría enseguida a recogerlo. Muchas veces el alma del chamán debía de convencer a los guardianes de Tounela de haber muerto realmente. Se trataría de la encarnación misma de la muerte repentina y violenta, teniendo a cuestas el desagradable trabajo de evitar que las almas condenadas escapen de ese inframundo al que fueron condenadas. De esta criatura se habla mucho en el folclore finlandés. De hecho, se dice que con ciertos y oscuros poemas puede ser invocado para provocar la muerte atroz y violenta de aquel a quien se le encomiende como objetivo. Es algo así como una bestia de caza que responde al llamado de su invocador. Desde luego que los habitantes del lugar, al cabo de poco, comenzaron a decir que la terrible Surma había dado su merecido a las tropas invasoras que habían osado penetrar y faltar a su bosque. Entre las personas de Finlandia se creía que era verdad la leyenda de Surma. Por ello, nunca, jamás dudaron en aseverar que se trataba de una situación que había sucedido por la acción de la bestial figura. Los rusos, poco a poco y con cautela, saliendo de los espesos bosques, comenzaron a retirarse. Surma vigila la casa de Kalma, llena de hedor. Kalma es el espíritu maloliente de la muerte. Es la semidiosa de la carne podrida y la podredumbre, extraordinariamente olorosa. Su nombre significa el hedor de los cadáveres, y el más mínimo indicio de su exclusiva fragancia personal derretiría tu nariz y tu seso. Kalma vive en Tounela. Su pútrida morada es custodiada por Surma. El olor por sí solo ahuyentaría a todo aquel que se encuentre cerca. La leyenda de Surma daría clara cuenta y explicaría la masacre y el olor con el que se encontraron los primeros soldados en arribar al campamento. La extrema brutalidad de lo que acaban de ser testigos y desde luego que los rusos no hubieran podido repeler al enemigo aún con el armamento y los soldados que tenían. El Surma no les habría dado la oportunidad de repelerlo antes de que los atacara ferozmente, provocando así la sangrienta y cruenta carnicería que excedía por muchísimo lo que se había visto en combate. Se habla también de una tercera teoría que a los altos mandos soviéticos les pareció más acertada que creer en bestias o en la existencia de monstruosas criaturas asesinas que se manifestaban en contra de la madre Rusia, pero que a su vez los finlandeses nunca trataron ni quisieron aclarar. Esta tercera teoría habla de que en realidad el asalto lo habían protagonizado las unidades de los motis que llegaron antes que los otros soldados de su país. Las tropas especiales habrían logrado capturar por sorpresa en la noche a los soviéticos con un ataque relámpago. Un ataque de los que acostumbraban desde varias posiciones, asegurando así una clara victoria rápida y contundente. Una vez que se sabían que lo habían logrado, sabrían que esto causaría un impacto y daño psicológico mucho mayor al enemigo que una simple pérdida en una batalla, por muy dura y certera que ésta fuera.
Así, los motis habrían preparado a conciencia y con cierto afán de atemorizar un atrás y macabro escenario para así poder propagar las historias sobre los monstruos extraordinarios del folclore finlandés, infundiendo el terror en los invasores y manteniendo siempre el secreto para conseguir su objetivo de atemorizar al máximo a su enemigo. Pero de ser así, ¿por qué no hay ni un solo rastro de bala en los árboles cercanos al lugar? Ni siquiera en sus reportes los finlandeses hablaban de tener tropas cerca de Ivalo, mucho menos antes de la llegada de los rusos. El primer grupo de la resistencia que se presentaría fue el que descubrió el campamento. Cuando la unidad que descubrió el campamento preguntó a sus superiores sobre ello, los altos mandos dijeron que tardarían un día en llegar el apoyo, que no había soldados de ellos cerca para apoyarlos, es decir, ninguna tropa finlandesa se encontraba cerca del campamento en la noche del ataque. Otros autores en tanto especulan que el autor de la masacre de Ivalo habría sido Piru, un espíritu maligno que habita en los bosques de Finlandia, y aunque a diferencia de Surma, este disfruta sometiendo a sus víctimas a juegos de inteligencia, torturándolos en caso de perder. Como quiera que sea, el sangriento episodio ocurrió realmente, y como ocurrió el desenlace de la división rusa, sigue siendo un misterio que se mantendrá en la neblina de lo desconocido durante muchos años más. Sin importar si fue debido a la locura, a la desesperación, un verdadero asalto militar táctico o la intervención de una criatura sobrenatural que supuestamente, aún al día de hoy, está insomnia en su acecho en los bosques finlandeses. La realidad es que estos hombres perecieron de una manera atroz y sangrienta sin que pudieran recurrir a las armas o al número de efectivos que estaban presentes. Estos soldados perecieron dando lugar a uno de los más aterradores y macabros casos de muertes inexplicables pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial. Y además, enaltecerían el nombre de Surma, el demonio finlandés que habita en los bosques de Ivalo. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.